Muchas gracias por seguir allí. Seguimos recorriendo este camino porque sabemos que crecer es el camino, estamos convencidos de ello. Dejamos la nutrición atrás y ahora vamos a la protección de cultivo, la primera parte. La segunda parte la seguiremos mañana. Y en esto de la protección de cultivo vamos a primero a abordar el tema de enfermedades en cultivos invernales y esta disertación va a estar a cargo de Pablo Campos, a quien le damos la bienvenida. Pablo Campos es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estudios de posgrado, maestría en protección vegetal, orientación, manejo de enfermedades en la Universidad Nacional de La Plata. Es responsable de área de fitopatología y del laboratorio de rollas de trigo de la Estación Experimental del INTA Bordenave, laboratorio de referencia nacional e internacional en rolla de trigo. Participa en numerosos proyectos de protección vegetal y mejoramiento vegetal. Pablo Campos, bienvenido a Todo Trigo. Tenés tu tiempo asignado para que nos cuentes qué novedades tenemos en enfermedades en cultivos invernales. Bueno, buenos días. Gracias ante todo por la invitación, a Daniel y a la gente que participa de la organización de A Todo Trigo. Y yo estaba recordando que la última vez que participé fue en el año 2016, y en ese momento lo que se veía, yo me había hablado mirando la presentación vieja, que en el año 2015 había aparecido roya amarilla en algunos cultivares, que en ese momento nos resultaban, por lo menos llamativo, ya que es una enfermedad que había desaparecido durante muchos años y nunca había llegado a tener niveles epidémicos y afectar a gran cantidad de cultivares. Desde ese momento hasta ahora pasó a ser la principal enfermedad de cultivo de trigo y vamos a profundizar un poco en el tema de rollas, ya que lo consideramos principal enfermedad, y la roya de la hoja y del tallo. La idea, hacemos un pequeño resumen más o menos qué pasó de ese momento desde la última charla que había dado. Esto es año 2017, un clásico campo de trigo en el sur de provincia de Buenos Aires. Ese año comenzó temprano, lo teníamos a partir de agosto en cultivos sembrados en mayo y en estado muy temprano en 5 hojas en cultivos intermedios a cortos sembrados mucho más tarde. Nuevamente la enfermedad avanzó, como vemos en ese momento, y llegó hasta hoja bandera y materiales que no fueron protegidos sufrieron grandes pérdidas. Vamos a mirar una característica particular de la roya amarilla, es que es sistémica a diferencia de las otras rollas, por lo tanto la aparición de una espora hace que corra a través de la nervadura generando gran cantidad de pústulas. La eficiencia de infección es mucho más alta que las otras rollas. En esta foto estamos viendo roya a la hoja en relación a roya amarilla. Si vemos toda esta estría normalmente producida por una sola espora, al igual que la pústula roya a la hoja. Por lo tanto, la capacidad de infectar tejido verde es mucho más alta en roya amarilla que en roya a la hoja. Ahora vamos a ver un pequeño reconto que pasó. Normalmente esto es un monitoreo que hacemos todos los años en la zona triguera principalmente. Lo que hacemos es monitorear diferentes ensayos de la red en criaderos privados y de INTA o chacras de las provincias. Y entre medio de lotes, cada 20-25 kilómetros, nos bajamos en la ruta, quiero decir, entre ensayos. Tomamos muestras en la existencia de roya, tomamos incidencia y georreferenciamos. Eso nos permite generar gran cantidad de mapas sobre una base de un software de la Universidad de Aarhus, de Dinamarca, que nosotros todos los años ponemos los datos son públicos para la gente lo pueda acceder desde el sitio de esta universidad. Lo que vemos en verde significa que no hay enfermedad, amarillo hablamos niveles de bajos, menos 20% de severidad, hoja bandera, en naranja es de 20 a 40% y alto es mayor de 40%. Vemos que en 2014, solamente como curiosidad, solamente teníamos algunos materiales en algunos, estos son ensayos de la red, pero no en campos productores, no aparecía. En el año 2015 ya empezamos a ver algo, que esto es lo que yo le comentaba en A Todo Trigo 2016, veíamos alguna presencia de roya amarilla en algunos, no solamente en campos experimentales, en ensayos de la red, sino también en campos de productores. Normalmente nosotros lo que hacíamos, mandábamos muestras a Dinamarca, y eso nos dio alguna sospecha de aparición de algunas razas que no eran
las comunes o que las que históricamente podrían aparecer eventualmente. Ya en el año 2016 ya empezó a aparecer marcadamente, principalmente sobre cultivar algarrobo. Eso generó que en 2016 se realizaran aplicaciones de fungicidas foliares en la zona norte de Buenos Aires, en la zona más núcleo, más norte de la provincia de Buenos Aires. Y eso ya empezamos a generar una alarma muy importante. Y el año 2017, todos recordarán, fue la gran epifitia, afectó grandes áreas. Normalmente afectó áreas como, por ejemplo, La Pampa, que es una zona bastante tranquila en relación a las arroyas, lo que era Arroyo de la Hoja y Arroyo del Tallo, pasó a ser una zona muy complicada en el tema de manejo de la sanidad del cultivo. En el año 2018 fuimos a la enfermedad, también la vimos un poco más atemperada en relación al 2017, llegó más tarde este año, lo vamos a ver más adelante, pero podemos atribuirlo en general a una sequía importante entre el 17 y el 18, que hizo que no tuviéramos trigos guachos, ni los verdeos que pueden llegar a ser hospedantes de esta enfermedad, se sembraron más tarde. Recordemos que las rollas son hongos biótrofos que necesitan hospedantes vivos para pasar de un ciclo a otro de cultivo. O sea, no viven en el rastrojo y la semilla. Por lo tanto, requieren hospedantes. El verano eso hizo que arrancáramos con un bajo núcleo inicial y que la enfermedad se postergara hacia estadios más cercanos a la primavera. Y una particularidad que empezamos a ver desde 2018 en adelante es que en el sudeste apareció de los grupos de enfermedad de razas que vamos a ver ahora, apareció un grupo que es de altamente, un espectro de virulencia muy amplio, sobre los genes de resistencia que tenían los cultivares tradicionales. Eso generó que en esta zona del sudoeste prosperara esta raza y que afectara mucho más que en el resto del país. En una zona de transición donde aparecía esta raza junto a la otra, está en el círculo que estamos viendo. En 2019, el rollo amarillo fue muy particularmente, afectó toda esta área. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde yo me ubico, hubo una sequía importante que no generó la enfermedad, no hubo condiciones, ya vamos a verlo más adelante, pero tuve una curiosidad, algo muy particular, es que apareció en lugares extraños como Tucumán, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Son zonas que uno hubiera pensado que Roya Amarilla, teniendo en cuenta las características que vamos a ver después, que requiere temperaturas más frías, no hubiera prosperado. También se manifestó lo mismo que en el 2019, que en el 2018, que las razas del análisis que hacemos desde el laboratorio de Roya de Bordenave se ubicaban en el sudeste, a diferencia de otros lugares. En 2020 pasó algo particular también, fue un año, arrancó muy temprano la Roya Amarilla, en agosto, como el 2017, luego se calmó un poco, pero en definitiva en muchas áreas llegó a tener bastante implicancia. ¿Qué pasó? Desde los años antes del 2000 o anterior de 2015 o 14 que no veíamos Roya, era una enfermedad, muchas generaciones de productores ni la conocían. Empezó a aparecer en nuestra zona, nosotros en el 2016 mandamos muestras, participamos de un proyecto global de identificación de razas, y el resultado era que de la muestra que se identificaron, en este caso en el Reino Unido, teníamos dos grupos. Un grupo de grupo 3 y grupo 1, el grupo 1 llamado Warrior, que son grupos que existieron en Europa a partir de 2011. Y ellos tuvieron un problema similar en ese periodo. O sea, se confirmaba lo que empezó a verse en 2015, que habían llegado a nuestra región razas exóticas, foráneas, que no existían en nuestra zona. No eran mutaciones de las razas que tuviéramos, porque realmente no teníamos infecciones como para generar mutaciones, sino que era producto de la introducción, que no sabían por qué medio, de estas razas en la región. Cuando hablo de región, hablo del Cono Sur, esto implica también Uruguay. El año pasado se empezó a aparecer también el sur de Brasil, bajo condiciones más específicas. En el 2017 hicimos esta publicación, en la primera publicación donde nombrábamos el origen de la epifitia 2017. A partir de ese año empezamos a realizar todo el tema de evaluación a nivel nacional. Nunca se había realizado, empezamos en el 17, 18, 19. Y esto vemos, no es para que lo vean los datos porque está lleno de números, pero en verde están los genes de resistencia
que son efectivos a todas las razas que actualmente tenemos. Vemos que son pocos. Si analizamos algunas, lo que están en rojo, como en el círculo, vemos que la más complicada de estos dos grupos, podemos decir que el grupo 1, Warriors, son las que están en círculo rojo, que corresponde a 63, 71 y 49, que además de ser virulentas sobre el Warrior, como vemos, que es un cultivar inglés, también sobre Ambition, y un material que a nosotros nos sirve mucho como indicador de la presencia de este grupo, de estas razas, que es el Baguette 750. Observe el lugar donde fueron aislados, que estamos hablando de Balcarce, en Criadero Buc, y Balcarce en Criadero Florimont. Estamos complicados, principalmente en el tema de esta raza, que son extremadamente, afectan gran cantidad de genes de resistencia que nosotros históricamente no teníamos, ya que la enfermedad no era un problema. Dejamos un poco el tema del patógeno, pasamos a los hospedantes. Los hospedantes, aparte de trigo, el tritical es un cultivo bastante susceptible en algunos cultivares, hay cultivares de mejor comportamiento que otros. El centeno fue afectado en algunos años, otros no, solamente algunas razas los afectan, y los candiales. El triticale, en nuestra zona, el sudoeste, a veces juega un papel de puente, ¿no? Al sembrarse como verdeo, suele infectarse temprano y pasar, cuando el trigo está sembrado, hacia el trigo. Vamos a ver las condiciones, pasamos a las condiciones climáticas que requiere esta enfermedad, que requiere, a diferencia de roya la hoja y roya el tallo, que requiere mayor temperatura, requiere temperaturas mucho más frescas. Hablamos de un óptimo de 9 a 13 grados, estamos hablando de la noche que necesita el hongo para ingresar. Con temperatura 9 a 13 grados es el óptimo, y vamos a ver que es bastante amplio el rango de temperatura que se necesita. Necesita, igual que todas las rollas, un mojado de hojas mínimo 6 horas, o sea, requiere una humedad relativa alta que genere rocío, temperaturas bajas y la presencia del patógeno. Recordemos que es policíclica, por lo tanto, cada 14 días, 10 a 14 días se generan nuevas esporas a partir de las pusturas que se generan. A partir de una temperatura 8 grados, nosotros usamos como protocolo para evaluar materiales, hacer ensayos en cámaras de cría. Evaluamos a diferentes temperaturas a ver cuál es la eficiencia de infección. En este caso es una raza tipo Warrior que vamos a evaluar. A 7 grados vemos que la infección fue muy buena, o sea, fueron temperaturas nocturnas de 7 grados. En 6 también la infección fue muy efectiva. En 5 también. En 3 ya disminuyó. Y en 2, si bien teníamos, la posibilidad de infección era más baja. Si empezamos hacia arriba, vemos 9 grados, muy buena infección. 10 grados pasa lo mismo. 12 grados, muy buena infección. Ya empezamos temperaturas mucho más templadas, 15 grados. 18 ya estamos en las condiciones óptimas de roya la hoja. O sea, en este momento ya está compitiendo roya amarilla y roya la hoja por el tejido verde de un material susceptible. Y eso es importante, ya que marca lo que estamos viendo, que si la colonización primero es de roya amarilla sobre un cultivar que es susceptible a las dos enfermedades, la que va a prosperar es roya amarilla, ya que partimos del núcleo inicial muy importante, una infección temprana. A 19 grados vemos que también continúa, 20 es una noche espectacular, 21 una noche hermosa, por lo tanto vemos que confirma lo que estamos viendo, como decía anteriormente, que la enfermedad, como el año 17, no paró nunca. Hasta que no dejó sin tejido al cultivo, no paró. Y vemos que las condiciones son muy plásticas también a altas temperaturas. Vamos a hacer el tema temperatura, vamos a tomar como ejemplo sudeste de Buenos Aires, Bordenaves más específicamente, para ver cómo juegan un poco las temperaturas. ¿Cuántas temperaturas mínimas tenemos a partir de agosto para generar esas condiciones favorables? Vemos que en el 2017, que fue un año de mucha infección, de la famosa epifitia, el 2019 fue un año para nosotros seco. Vemos, si comparamos y de muy baja impacto en la enfermedad, si vemos la cantidad de días en verde que traen temperaturas factibles de generar infección, vemos que en agosto tuvimos 13 días contra 6 del año 2019 y 22 en septiembre contra 11 del 19. Si vemos los blancos que tenemos del 19, fue un año mucho más frío, y las condiciones fueron más extremas para la enfermedad.
Ahora, si pasamos a mirar el tema de precipitaciones, de esos mismos años, en 2017, recuerden que fue el año de la epifitia, el 19 para nosotros fue seco, la enfermedad no tuvo impacto en el desarrollo del cultivo, vemos que las lluvias de agosto fueron determinantes en ese momento, tuvimos grande cantidad de lluvias durante la salida del invierno, y eso generó infecciones tempranas en agosto. Si lo vemos desde el punto de vista del nivel de inóculo que tuvimos, vamos a comparar 2 años diferentes, el 18 y el 20. Que si miramos las precipitaciones, que están acá son las curvas estas, vemos que son relativamente similares. Pero ¿qué pasó? En el 18, que fue un año de enfermedad que arrancó más tarde, si bien teníamos condiciones de humedad similares, en el 18 partimos de un inóculo inicial muy bajo. Recordé anteriormente que fue un verano muy seco en toda la zona triguera, que no hubo trigos guachos, no hubo verdeos sembrados en época, por lo tanto la enfermedad arrancó hacia septiembre, mediados de septiembre, las primeras apariciones de síntomas. Y en el año 2020 apareció en mediados de agosto, cuando teníamos un año más normal durante el verano. Y ahí estamos partiendo de una hipótesis de que por qué tuvimos problemas de enfermedad de roya amarilla en estos años. Y una hipótesis es que las esporas, o sea, el inóculo, se multiplica en la zona triguera. Que nosotros hipotetizamos que las razas viejas, antes del 2000, provenían de vientos predominantes del oeste del lado de Chile. Vemos que estas razas se adaptan mucho más a las condiciones nuestras del verano, son más plásticas en cuanto a temperaturas, y esto es parte de lo que nosotros podemos hipotetizar. Bueno, siempre sigue agosto y julio-agosto como determinante de las lluvias en ese momento. Esas lluvias que generan una relativa que favorece la infección. Como conclusiones, tenemos plasticidad para producir infección a altas y bajas temperaturas, apartándose de la lectura óptima, como mencionamos. Hay un solapamiento con temperaturas óptimas para otras rollas, en este caso roya la hoja. Esta característica hace que la salida del invierno y primaveras templadas en nuestra región sean propicias para la infección de roya amarilla. Recordemos que todo el suelo de Provincia de Buenos Aires tiene condiciones pero muy buenas para la roya amarilla, ya que las temperaturas son más frescas que en el norte. La precipitación las acompaña en las temperaturas óptimas, debe ser complementada por la presencia de núcleo inicial. O sea, necesitamos el famoso triángulo de enfermedad, condiciones particulares, condiciones climáticas favorables, hospedante susceptible y la presencia del patógeno, que hablamos es el inóculo inicial con que compensamos las infecciones. Y recuerden que esto es una característica particular de esta enfermedad que aparece muy temprano a diferencia de las otras, y eso hace que se cumplan muchos ciclos dentro del cultivo. Dejamos un poco roya amarilla, vamos a pasar a roya de la hoja. Roya de la hoja veníamos en el año 2017, si observan hay un quiebre de donde está la raya negra, que es roya amarilla hacia abajo, o sea, todo lo que era rojo en amarillo ahora es verde, principalmente porque la enfermedad que prosperó en el 17 fue roya amarilla. En el norte tuvimos alguna chance de tener roya de la hoja, ya que las condiciones fueron levemente un poco menos favorables a roya amarilla. En el 18 ya tuvimos solamente algunos lugares, llegamos con roya amarilla, como comenté en los mapas anteriores. En este caso, roya de la hoja, algunos núcleos donde apareció roya amarilla, roya de la hoja, pero siempre fue tuvo subordinada lo que fue roya amarilla en cuanto a competencia por el cultivo. El año 2019 tuvimos roya amarilla en el sur, y en el norte empezó a aparecer una raza que lo vamos a ver después, que son las que actualmente están difundidas en cuanto a roya de la hoja. El año 2020, el año pasado, vemos que también tuvimos algunos lugares, también tuvo subordinado lo que fue roya amarilla. El 2020 estuvo limitado todo el tema de monitoreo por el tema pandémico a La Pampa y Provincia de Buenos Aires. El resto del país, por suerte, digamos, para el caso de que no pude ir, hubo seca, por lo tanto las enfermedades tuvieron un bajo impacto. Y ahora vemos qué pasó, porque estamos también en un cambio importante en cuanto a roya de la hoja, en cuanto a razas, y vamos a ver por qué y cómo lo vemos en el campo. Veníamos con razas relativamente viejas, la mayoría eran de apariciones como primera identificación 2005, en algunos casos 2010, y eran las razas que predominaban.
y teníamos gran cantidad, los programas de mejoramiento habían liberado materiales resistentes a esas razas desde los últimos años, y eso hacía que realmente la enfermedad solamente afectara a algunos específicamente susceptibles. Pero a partir de 2016, 2017 ya empezamos a ver algunas cosas raras, razas diferentes que no se difundían en parte porque la roya amarilla no dejaba, pero ya en 2018 hubo un cambio, 19, 18, sobre todo el 19, hubo un cambio importante. Pasaron a ser estas razas nuevas que vamos a hablar ahora, aproximadamente 70% de todos los aislamientos contra un 30% de las que venían hace más de 15 años. En este caso, cuando hablamos de roya no hablamos de introducciones, podemos hablar de introducciones de Brasil o alguna cosa de ese tipo, pero en general son producidas por mutaciones de lugar. Recuerden que cuanto más patógenos se multiplica, la roya se multiplica en una tasa muy importante, la probabilidad de producir mutaciones son altas. Es lo que acabo de decir, que el 70% del aislamiento fueron razas virulentas al cultivar nogal y cultivares derivados de nogal. Vamos a ver que hay gran cantidad de cultivares, debido al buen comportamiento de nogal, que son hijos de la cruza, nogal por algo más. Y eso que estamos hablando de generalmente, no estamos hablando de a nivel patología, estamos hablando a nivel de genes. Lo que estamos distribuyendo en el campo son genes. Pueden tener diferente nombre, pero en general los genes que más que se difundieron en la zona en los últimos años habían sido materiales hijos de nogal, como algarrobo, que fue muy difundido, ustedes sabrán, basilio y algunos otros, que generó que antes con las razas, que las que nombro acá, que eran las razas viejas que no mencionábamos, que ponían principalmente que a partir del año 2019, en forma masiva, aparecieron dos razas virulentas sobre dos genes, 19 y 3941, que son los genes que posee nogal y que habían arrastrado en algunos casos los materiales que eran hijos. O sea, generamos gran cantidad de superficie muy amplia sembrada de cultivares con los mismos genes, y eso generó una presión sobre el patógeno y un quiebre de resistencia. Y eso generó que actualmente estas razas sean muy importantes, no solamente acá, sino también en Uruguay. Datos de Silvia Germán, de Iña Estanzuela, que en comunicación oral. O sea, ¿qué afecta a la aparición de nuevas razas? En el caso de roya la hoja, es aumento de superficie con cultivares con progenitor común. En este caso estamos hablando como el nogal. Progenitor altamente resistente, o sea, fue resistente a las razas viejas hasta que quebró resistencia por estas nuevas, y estas nuevas pasaron a ser las que actualmente se encuentran difundidas en la zona triguera. El año pasado todavía no tenemos datos de la campaña pasada, pero viendo los datos de los diferentes cultivares, vemos que continúa igual que el año 2019. Como mencionaba anteriormente, estamos hablando de difusión de genes en una gran superficie. No estamos hablando solamente de cultivares. En este caso, la diversificar cultivares ayuda mucho a eso, a evitar que se genere estos quiebres de resistencia apoyados solamente en algunos pocos genes de resistencia efectivos. Vamos a hacer un poco de resaltaje, un poco de actualización. Esto es año 2014 Paraná, la red de Paraná, de INTA Paraná. Recordemos que el año 14 hubo una aparición muy importante. Si bien no razas, porque razas veníamos siempre las mismas, veníamos bastante, no hubo grandes cambios en el tema racial, ni afectando genes importantes que tenían la mayoría de los cultivares, sino que hubo condiciones muy favorables para la aparición de la enfermedad. Año 2014. Después de 2015 bajó, también tuvo un impacto importante. Luego los materiales que se fueron liberando, al tener inóculo y los programas de mejoramiento, poder seleccionar materiales resistentes, se empezaron a mejorar en esa característica los nuevos cultivares, y la enfermedad empezó a bajar. Recordemos que los materiales hijos de franceses o franceses eran muy susceptibles a desarrollar tallo. Tanto en 2019, vamos a ver solamente los últimos 2 años, estuvo un poco circunscripta a lo que es sudeste y algunos puntos. Estos son ensayos de la red, observen que hay muy poco a nivel de campo. Y en el 20 también seguimos con los materiales en el sudeste. Hay con mejores condiciones y una distribución de materiales con algún grado de susceptibilidad en esas áreas. Pablo, por favor, vamos redondeando. Sí. Veo 23 minutos hoy, tengo el cronómetro, ya voy terminando. Gracias. Las razas de Graminis, vemos, estas son las que están difundidas.
bueno, son muy técnicos, pero en general continúan más o menos la misma, cambian algunos genes, pero no los genes que brindan mayor resistencia. Esto es un dato que lo utilizamos así de guía rápida para identificar, teniendo en cuenta los ensayos de la red del año pasado y del anteaño, más o menos cómo se comportan. En roya amarilla van a ver muchos naranjas. Estos naranjas son los que yo decía, lo que es cuando está la raza Warrior, puede llegar a afectarlo de forma importante o puede tener comportamiento intermedio. En muchas áreas, estos naranjas, lo que es naranja, normalmente son resistentes, pero si vamos al sudeste vamos a ver que pasan a ser en unos casos susceptibles. El año pasado en el sudeste encontramos, todavía no te lo bien caracterizado, pero una raza que afectó a algunos cultivares que en el 2019 no fueron afectados. Estos son cultivares nuevos, vemos que en general el comportamiento fue mejorando en las últimas inscripciones. Los grupos de mejoramiento han tendido a liberar materiales de mejor comportamiento a roya amarilla, y eso en definitiva va a tender a mejorar un poco el manejo de la enfermedad, ya que es la que más temprano comienza, requiere más aplicaciones de fungicidas y la que complejiza mucho más el manejo sanitario. Y esto es un ejemplo de programa de mejoramiento. Materiales que están para inscribirse o en etapa de evaluación, vemos que en general son muy susceptibles, en algunos casos, a razas tipo Warrior, que son las que están en rojo, contra las otras razas, que son del otro grupo introducido de menor espectro de virulencia en cuanto a genes, que son resistentes. Vemos materiales que se comportan bien en algunas áreas y no en otras. La roya tiene gran capacidad de difundirse, por lo tanto, los datos que digo que están en el sudeste, el año que viene, esta campaña o la que sigue, no sabemos dónde van a estar, ya que la espora se mueve a grandes distancias. Menciono rápido problemas emergentes que no fueron llevados a cabo ya desarrollados por poco tiempo, que la pérdida de sensibilidad de estudiolinas en el caso ramularia en cebada, hay datos de Ignacio Reguerena, la pérdida de sensibilidad de estudiolinas a poblaciones de mancha amarilla, datos de Sartúa y Carmona, y Reguerena también tiene algunos datos. Se vio incidencia de carbón volador en cebada. La identificación de Tessiera teres maculata afectando trigo es un trabajo de Annalía Perelló y Curetot y otros colaboradores. Y lo que estamos viendo en los últimos años, que es aumento de complejo de manchas en el norte de la provincia de Buenos Aires, con Stagnophora nodorum, Delgiratitis repentis y alternaria, sobre todo eso en la zona de Lucrecia. Agradecimientos a la gente que participa en la red oficial de INASE, que realiza los ensayos con mucho sacrificio. Los creadores privados también colaboran en forma importante, la chacra de la provincia de Buenos Aires, principalmente Miramar, a Mariana, que colabora mucho, y colaboradores de INTA, compañeros, Ana Brach, Enrique Alberioni, Pérez Curetot y Lorena Chut, que el año pasado mandaron muestras debido a que no pudimos movilizarnos demasiado. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, 3 minutos antes entrego, que conste. Muchas gracias. Muy generoso en esta escasez de tiempo. Gracias, Pablo, por este regalo de los 3 minutos. Agradecemos mucho y complementando la charla que dio Pablo recién, Pablo Campos, acerca de enfermedades, vamos ahora a invitar a disertar a María Rita Robledo acerca de monitoreo y uso de productos. María Rita Robledo es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de La Pampa, asesora privada en el oeste de Buenos Aires, vicepresidenta de APSE, que es la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos, donde coordina la red de manejo integrado de plagas. En la actualidad, coordina equipos de monitoreos de insectos y enfermedades junto con grupos técnicos de seguimientos de ensayos. Y este currículum que ustedes están viendo está incompleto, porque María Rita hizo sus primeras armas profesionales con esta misma pasión que tiene hoy en SEMA, en uno de los equipos de campo que tenemos, y la verdad que ha sido un gusto tenerla con nosotros trabajando y ver su crecimiento y desarrollo profesional. Así que bienvenida, María Rita, a A Todo Trigo, y te dejamos en manos de esta audiencia que está expectante a ver qué nos puedes contar. Hola, ¿qué tal? Gracias, Paul. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Cómo estamos? Todo perfecto, impecable. Adelante. Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar del seguimiento profesional de las enfermedades en trigo y también sobre las estrategias de control. Para eso contarles brevemente qué es APSE, que es la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Es una organización sin fines de lucro que nuclea profesionales de la actividad pública y privada focalizados y abocados a la protección de los cultivos extensivos. Bueno, vamos a estar hablando un poco de las aplicaciones por enfermedad, del protocolo de monitoreo que tenemos desde APSE y los umbrales de acción que estamos utilizando, y después nos vamos a ir a hablar de tipo de producto, momento de aplicación, respuestas de aplicación de fungicidas, ¿no? Bueno, para comentarles sobre qué variedades estuvimos trabajando y de dónde salen los datos que vamos a mostrar, fíjense que la campaña pasada, 2020, hoy en la mañana se nombró bastante, pero las variedades más sembradas han sido algarrobo, ceibo y baguette 620, que ocuparon el 50% del área. Cuando dividimos en cortos y largos, fíjense que en cortos teníamos casi un 52% de ceibo, y en los largos el 50% del área estaba sembrado por algarrobo y baguette 620, ¿no? Entonces, en ese contexto, para lo que fue el año pasado, y con datos relevados históricos de APSE, podemos ver este gráfico donde vemos el porcentaje de área aplicada en los diferentes años. Vemos cómo a partir del 2012 en adelante, hasta el 2017, hay un incremento en el número de aplicaciones por lotes, ¿no? Y a partir del 2017 a la actualidad, vemos que esto ha ido bajando. El 2017 es el año de la epifitia de roya estriada, que bien lo estuvo contando Pablo en la presentación anterior. Cuando abrimos ese gráfico por enfermedad, vemos lo siguiente. Fíjense en las columnas rojas, tenemos a roya de la hoja, y el comportamiento que ha tenido en cuanto al porcentaje de área aplicada, ¿no? Fíjense cómo estas columnas rojas, que es roya de la hoja, van bajando en cuanto a su importancia y en cuanto a su porcentaje de área aplicada a lo largo de los años. Y a partir del 2015-2016 empiezan a entrar en escena otras enfermedades como lo es roya del tallo y roya estriada. Roya estriada sería la columna verde. Y básicamente a partir del 2017 se transforma en la protagonista de las aplicaciones en trigo. Si vemos manchas, que es las columnas amarillas, vemos cómo a lo largo de los años nunca superaron un 30% del área y se mantienen bastante constante en cuanto al número de aplicaciones. Viendo esto, teniendo en cuenta que no todos los años son iguales, que cada lote tiene su particularidad, es muy importante tener un protocolo de monitoreo, saber cómo recorrer los lotes. Bueno, estamos proponiendo tomar 30 plantas en el lote, separadas entre sí de 15 metros aproximadamente, evitar las cabeceras, pero sí estar observando qué pasa en las cabeceras y también estar observando si aparecen esos manchoncitos de roya estriada tan característicos en el inicio de la enfermedad. Una vez que tenemos estas 30 plantas, separamos los macollos y nos quedamos con el vástago principal y las hojas correspondientes a él, y vamos a evaluar esas hojas. Vamos a separar sanas de enfermas. De esas hojas, ¿cuáles vamos a estar evaluando? Todas las que estén desplegadas totalmente y aquellas que tengan más del 50% de su área verde. ¿A qué llamamos hoja enferma? Aquella que tiene una pústula de roya o una mancha de 2 milímetros. Es muy importante registrar esta información, que la información quede registrada, ya sea en un cuadernito de campo, en una libretita, en un Excel o en una app, ¿no? Pero es fundamental que esta información quede registrada para poder ver la película y no solamente la foto a la hora de tomar las decisiones. Muchas veces la foto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Entonces, una vez que hicimos todo este relevamiento, calculamos nuestra incidencia, número de hojas enfermas sobre número de hojas totales, y lo comparamos con los umbrales de acción para ver si tenemos que tomar alguna medida. Como una frecuencia aceptable de monitoreo en lo que es trigo y en lo que es cebada también, es una visita semanal. Sabemos que hay momentos que por ahí esa frecuencia
debe incrementarse, pero consideramos que una visita semanal nos alcanza como para poder llegar a ver los problemas. Siempre comento yo eso. Bueno, y estos son los umbrales que estamos utilizando, son umbrales de acción para lo que son rollas, entre un 5 y un 15% cuando estamos entre Z31 y Z33, o sea, un nudo y 3 nudos. Esa brecha, ese rango de 5 a 15% tiene que ver con el tipo de rolla a la que estamos viendo y la susceptibilidad de las variedades en cuestión, ¿no? Y también las condiciones climáticas en las que se está desarrollando el cultivo. Una vez que estamos en Z37 a Z65, el umbral de acción para roya es de un 5 en 10%, teniendo en cuenta las mismas consideraciones anteriores. Y a partir de Z65 en adelante, aplicamos solamente en función del potencial de rinde, de la virulencia de la enfermedad. Y en este punto y en esta etapa es muy importante todo lo que tiene que ver con roya del tallo, que merece especial atención. También es un momento en el que hay que estar atento a las condiciones climáticas por la posible aparición de fusarium. Para lo que es mancha, estamos usando estos umbrales de 31 a 33, entre un 30 y un 40% de incidencia, entre 37 y 65, entre un 20 y un 30% de incidencia, y cuando superamos Z65 aplicamos en función del potencial de rinde y en función también del periodo de llenado que nos queda. No es lo mismo un trigo en el norte de Santa Fe que un trigo en Necochea, ¿no? En el sur va a tener un periodo de llenado más largo y lo vamos a tener que estar protegiendo por más tiempo. También decimos que estos son umbrales de referencia, y son umbrales de acción. Muchas veces estos umbrales nosotros, no es lo mismo aquel cliente que tiene el producto comprado, que tiene el producto en el galpón como para aplicarlo al otro día que uno le dice que hay que aplicar, que cuando estamos frente a un productor que cuando uno le dice que tiene que aplicar, tiene que salir a comprar el producto, ¿no? Teniendo en cuenta esto que dije recién, es muy importante llegar en tiempo y forma a las aplicaciones de fungicida. La campaña 2017 fue muy particular, por eso hay muchos ensayos de esa campaña, fue el año de la epifitia de roya estriada que nos sorprendió a todos, y fíjense que teníamos en promedio de días de atraso entre lo real aplicado y lo recomendado para lo que eran las primeras aplicaciones, 9 días, y para las segundas aplicaciones 4 días de retraso. Es muchísimo. Si miramos el gráfico, ahí vemos las tasas de incidencias de roya. Fíjense que para los primeros días de septiembre estábamos con una tasa de 1 punto, o sea que por cada día que pasaba, la incidencia nos aumentaba 1 punto. Nos pareció una barbaridad y nunca habíamos visto algo así en roya de la hoja, por ejemplo. Pero a principios de octubre esto se superó y llegamos casi hasta los 5 puntos, ¿no? Entonces, frente a ese contexto de ese crecimiento de la enfermedad y teniendo en cuenta esos retrasos que habíamos tenido de monitoreos nosotras, pasaba que, fíjense, nosotros mandábamos a aplicar con un 10% de incidencia, pero en realidad el productor terminaba aplicando con un 19%. Y en la segunda aplicación eran 4 días de retraso, el productor terminaba aplicando con un 30%. Y ahí es donde aparecían algunos reclamos, algunas fallas, y bueno, nos pusimos a analizar y a pensar a ver qué estaba pasando. Y bueno, lo que estaba pasando es lo siguiente: un mismo producto aplicado con una incidencia baja y una incidencia alta, prácticamente son 2 productos distintos. Y esto lo veíamos acá en la campaña 2017. Fíjense, acá tenemos persistencias en días de los productos, en el eje de las Y, y en el eje de las X, porcentaje de incidencia de roya estriada. A medida que aumentaba el porcentaje de incidencia de roya estriada, la persistencia de los productos disminuía. Teníamos productos que a los 10 días teníamos que estar entrando de vuelta al lote, pero porque se habían aplicado con niveles de incidencia muy altos. Lo corroboramos, esto es con información de la gente de Lares, que es el sistema que usamos nosotros para cargar la información. Fíjense acá para la campaña 2020, lo mismo, a medida que aumenta el nivel de incidencia, la persistencia de los productos disminuyen. Entonces
hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy rápido en la toma de decisiones. Por eso el monitoreo es fundamental. Con información de la última campaña, acá dividimos en 4 cuadros donde agrupamos las variedades que tuvieron más de un 100% del área aplicada, las que tuvieron 100% de área aplicada, o sea, una aplicación, y las que tuvieron menos del 100% del área aplicada. Vamos a destacar algunas nada más, las más sembradas. Fíjense, Baguette 620 tuvo 157% de su área aplicada, Algarrobo 104, Ceibo 102, Basilio 98% del área aplicada, Baguette 802 y Baguette 750 86% del área aplicada. Cuando eso lo abrimos por cuáles fueron las enfermedades por las que se aplicó, fíjense que la gran mayoría se aplicó por roya amarilla, pero vale destacar algunas variedades que se tuvieron que aplicar por mancha amarilla, como lo es Baguette 450, Baguette 802, Liebre, Nutria, Lapacho y Prometeo. Y algunas variedades que se aplicaron por roya anaranjada, Baguette 680, Basilio, Cumelén, Guayabo y Gladiador. Y si vemos lo que fue roya del tallo para la campaña pasada, tenemos muy bajos porcentajes del área aplicada por roya del tallo, y del Baguette 620 un 1% de lo que se aplicó de Baguette 620, un 1% fue por roya del tallo. Algarrobo también tuvo un 1% del área aplicada por roya del tallo, y el que se llevó más porcentaje de área aplicada es el SI 211, con un 49% de roya del tallo. Ahora vamos a analizar algunos ensayos. Esto es una recopilación de ensayos de APSE. Se evaluaron 60 ensayos en 7 empresas en 13 localidades. Y lo que quisimos ver, los porcentajes de control de las distintas familias de productos que tenemos en las 3 enfermedades más importantes. Acá vemos para roya amarilla, vemos que es una de las enfermedades que es de más fácil control, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, para lo que es roya de la hoja, hay que prestar atención con las aplicaciones de triazoles solos. Realmente ya es algo que no estamos recomendando hace varias campañas, aplicar triazoles solos. Siempre si se aplican en mezclas. Y para lo que es mancha, vale destacar acá el comportamiento que tuvieron las carboxamidas, el excelente comportamiento que tuvieron las carboxamidas. Cuando evaluamos dentro del mismo set de datos el porcentaje de respuesta a las aplicaciones, tenemos aplicaciones simples previas a hoja bandera, Z30, Z33, con un porcentaje de respuesta en kilos del 13,8%. Las aplicaciones simples entre Z39 y Z60 con casi un 20% de respuesta, y las aplicaciones dobles con un 28,5% de respuesta. Hubo tratamientos con máxima respuesta del 50%. Bueno, siempre está la duda a partir de qué momento es conveniente empezar a proteger el cultivo y hasta cuándo, hasta qué momento conviene realizar una aplicación de fungicida. Pensando en esto, hace unos años hicimos unos ensayos junto con la gente de INDEAR en Galver, INTA Pergamino, el equipo de Lucre Curetot en Pergamino, Agroconsultor en Diego de Alvear y Proyectagro, el equipo nuestro, en Pehuajó. Y armamos el siguiente ensayo. Fíjense que van a encontrar áreas de desprotección que están pintadas en naranja y áreas de protección que están pintadas en verde. El testigo nunca se aplicó, por lo tanto, toda es área de desprotección. Y acá aparece una serie de tratamientos aplicados hasta, que por ejemplo, el aplicado hasta Z22 significa que tuvo una aplicación en 22. El aplicado hasta Z31 tuvo una en 22 y una en 31. Y así sucesivamente hasta el aplicado en Z69, que tiene aplicaciones en 22, en 31, así cada 15 días. Después vienen los tratamientos de desprotección. Desprotegido hasta Z69 significa que a partir de Z69 ahí se hizo la primera aplicación.
desprotegido hasta Z45, en Z45 la primera y después se hizo a los 15 días otra. Y así sucesivamente hasta el desprotegido, hasta 31, donde la primera aplicación se hace en Z31 y ahí comienzan las aplicaciones cada 15 días. Entonces vamos a mostrar los resultados de Agroconsultor para la variedad de algarrobo en la campaña 2018-2019. Graficamos acá el área bajo la curva, el progreso de la enfermedad. Obviamente los testigos y los que están desprotegidos por más tiempo son los que mayor nivel de enfermedad tenían. Y estos sectores de aplicados hasta Z39 y aplicados hasta Z71 son los que menor nivel de enfermedad tuvieron, junto con los desprotegidos hasta Z32 y desprotegidos hasta Z30. Y vemos eso cómo se produce, se transcribe en rinde, qué pasa con los rindes, ¿no? Y ahí lo que veíamos que el tratamiento aplicado hasta Z53 es el que más rindió para este ensayo, y entre los tratamientos de desprotección, el desprotegido hasta Z39 fue el que mejor anduvo. Perdón, hasta Z32, está mal el gráfico ahí. Cuando vemos en otro año, 2017-2018, la variedad algarrobo, ahí vemos, también dibujamos el área bajo la curva, y ahí podemos observar cómo los de mayor rinde estuvieron en aplicados hasta Z39, y en los de desprotección, desprotegido hasta Z32. Cuando nos vamos, estos son todos ensayos de Agroconsultor, cuando nos vamos a una variedad como Baguette 601, donde las enfermedades fueron roya del tallo y roya estriada, ahí vemos de vuelta que los rindes mayores los tuvimos entre el aplicado hasta Z59 y no tuvimos diferencia de rinde con el aplicado hasta Z75. Este punto es importante de resaltar. Y cuando vemos los de desprotección, el que mayor rinde tuvo el desprotegido hasta Z32, ¿no? En conclusión, lo que decimos es que para el año 17-18, en algarrobo y en roya estriada, los periodos donde tendríamos que tener el cultivo protegido sería entre Z32 y Z53. Para lo que es Baguette 601, y teniendo en cuenta que tuvo roya del tallo y también tuvo roya estriada, quedó comprendido entre 32 y 69. Y para algarrobo en el 18-19, que las enfermedades vinieron un poco más tarde, el momento quedó entre Z37 y 53. Entonces, si miramos esto y con estos set de datos, podemos decir que el momento óptimo de protección de los cultivos estuvo dado entre 32 y 69. Ponemos un signo de pregunta, ¿qué pasa antes de Z32? Porque acá lo que nosotros hacemos son aplicaciones sucesivas. El productor lo que hace es una aplicación en 32 y otra en 39. Y por ahí, si se deja que la enfermedad crezca mucho hasta llegar a Z32, es probable que con una aplicación ahí no seamos eficientes en el control, ¿no? Así que dejo planteada esa duda. ¿Y qué pasa más allá de Z69 pensando en una roya? Bueno, acá sería como el límite Z69, pero bueno, es para esta localidad. Es probable que en lugares donde el llenado es más largo, eso habría que correrlo. Pero parece interesante mostrarles este ensayo. Acá vamos a comentarles algunas diferencias en rindes entre aplicar fungicidas una y dos veces. Esto lo hicimos con el ensayo de la Rizzo, de la zona oeste, sobre el ensayo de variedades. Se hacen dos franjas, una franja con, tres franjas, perdón, una testigo sin fungicidas, una que tiene una aplicación de fungicidas en Z39, que sería esta línea amarilla, y otra que tiene dos aplicaciones en Z32 más Z39, que es esta línea que está acá, ¿no? La enfermedad en lo que es algarrobo fue roya estriada,
y en rojo tenemos el testigo. Cuando eso vemos cómo se tradujo en RINDE, vemos que tenemos una diferencia entre una aplicación y el testigo de 692 kilos, y entre 2 aplicaciones y el testigo de 1.329 kilos. Por lo tanto, acá se superjustificó hacer una doble aplicación. Cuando vamos a otra variedad, esta es en la misma localidad, en el mismo campo, en el mismo lote, el mismo ensayo, variedad distinta, Basilio, la enfermedad fue roya de la hoja, en este caso, y cuando vemos los rindes, vemos que una aplicación versus el testigo se llevó 862 kilos, y 2 aplicaciones, comparado con el testigo sin aplicar, 902 kilos. Entonces, para esta variedad, con una sola aplicación hubiésemos llegado en perfectas condiciones. ¿Por qué pongo esto? Por lo que decíamos hoy de la importancia del monitoreo, de la importancia de estar arriba de los lotes. Esto acá son 2 variedades distintas, pero lo que estuvimos viendo la campaña pasada, en la misma zona, a pocos kilómetros de distancias, una misma variedad requirió 2 aplicaciones y en otro lote requirió una nada más, ¿no? Entonces, no nos atemos a las recetas y estemos arriba de los lotes para tomar las decisiones. Bueno, nos vamos a productos. ¿Qué productos habrá que usar, ¿no? Bueno, acá tenemos unos ensayos, son 7 ensayos del año 2015 al 2020 en Diego de Alvear, del equipo de Agroconsultor, para manchas, ¿no? Pensando en las manchas. Y acá lo que se graficó es el porcentaje de control. Acá tenemos mezclas de triazoles con estrovirulinas, donde el triazol es ciproconazole. Recuerden que las estrovirulinas, que las manchas se hicieron resistentes a las estrovirulinas, entonces acá prestemos especial atención en estas mezclas de triazoles con estrovirulinas al triazol, con respuestas de control de 39-41%. Cuando vemos otras mezclas de triazoles con estrovirulinas, donde está tebuconazole y epoxiconazole, tenemos porcentajes de controles del 48-56. Y un 67% de control con carboxamidas, ¿no? Que es lo que veíamos con el otro set de datos de ensayos, que las carboxamidas se comportan muy bien. Esto es Diego de Alvear. Ahora vamos, para manchas, seguimos para manchas, pero estamos en Entre Ríos con los chicos de CB Agro. Son 4 ensayos de la campaña 2017 a la 2019. Y acá tenemos mezclas de triazoles con estrovirulinas, un 20% de control, donde el triazol es ciproconazole, 37% de control con un triazol como tebuconazole. Y acá tenemos las carboxamidas, mezclas dobles con carboxamidas y mezclas triples, tenemos 2 carboxamidas distintas. Obviamente las carboxamidas son superiores a las mezclas de triazoles con estrovirulinas, y también hay algunas diferencias entre ellas. Acá nos vamos a roya estriada. Fíjense acá cómo cambian los valores, ¿no? Acá todo está entre 86% de control y 91%, mientras que en manchas teníamos desde 20% de control hasta 90% de control. Para lo que es roya estriada, bueno, estos son las mezclas de triazoles con estrovirulinas, los que están en ese recuadro, y acá tenemos 2 tratamientos con carboxamidas. Cuando miramos roya estriada, acá este es de un ensayo nuestro de Proyecto Agro, son 3 ensayos desde el año 2007 al 2020, donde vemos estrategias de control de distintas empresas. En este tenemos mezclas en Z31 y en Z37, en los 2 momentos con triazoles y estrovirulinas. Y en esta otra parte del gráfico tenemos la primera aplicación con triazol con estrovirulina y la segunda aplicación con carboxamidas. Y acá, esta que marcamos acá, es el multisitio. Tiene un multisitio que es el Mancocept, o sea, 2 veces se aplicó con el mismo producto que contiene este multisitio. Realmente los controles fueron muy buenos. Cuando nos preguntamos
qué producto poner primero, si la mezcla de carboxamidas en 31 o el triazol. A veces ahí hay alguna confusión. Traemos este ensayo para mostrarles que tenemos el testigo en la primera columna, una mezcla con carboxamida en Z31 más un triazol más estrovirulina en Z39. La tercera columna es triazol más estrovirulina en 31, más una mezcla de carboxamida en Z39 y doble carboxamida, o sea, en 31, en 39 se puso una carboxamida. Realmente los mejores resultados estuvieron en la triazol más estrovirulina en 31, más carboxamida, y no hubo diferencia con la doble carboxamida. Entonces, ¿qué familias de productos se están utilizando? Estos datos son sacados de las hectáreas de monitoreo de APSE, y lo que vemos es que hay un 70% del área que se aplica en trigo con triazoles más estrovirulinas, y un 31% del área con carboxamidas. Cuando vemos por enfermedad, vemos que para lo que es mancha amarilla hay un 44% del área que se aplica por mancha amarilla donde se utilizan carboxamidas. En cambio, en roya amarilla hay un 28% del área donde se usan carboxamidas, y el resto son triazoles más estrovirulinas. Cuando vemos en qué carboxamidas se están usando para controlar cada una de esas enfermedades, vemos que para lo que es mancha amarilla, el mayor porcentaje de área aplicada está dado por propiconazole, más solatelón, más adepidín, y para lo que es mancha con flusapirosan, más piraclostrobin, más epoxiconazole. Y después están repartidos en el resto de las carboxamidas, ¿no?, que hay en el mercado. Y cuando vamos a los triazoles que se usan para el control de estas dos enfermedades, lo que vemos es que para lo que es roya amarilla tenemos casi un 60% del área aplicada con azoxystrobin más ciproconazole, y de ese 60% hay un 40% que es de genéricos. Fíjense qué distinta es la torta de mancha amarilla, cómo se redujo la parte de la porción correspondiente a azoxystrobina más ciproconazole, que es lógico esto por lo que veíamos hoy en los controles, en los porcentajes de control, y acá tenemos una presencia fuerte de lo que es los multisitios, ¿no? Bueno, ya resumiendo, qué rápido que fui, hablé rapidísimo. Resumiendo y teniendo más que una conclusión, es un resumen esto, es muy importante monitorear desde el momento de la siembra. Es importante la frecuencia y el registro de ese monitoreo que hagamos, poder armar la película es sumamente importante. También formar parte de alguna red para saber qué está pasando en otros lugares, para estar atento qué se está viendo. Y bueno, y no existen recetas, pero algunas conclusiones con todo esto que mostramos podemos sacar. No hicimos ninguna diapositiva con respecto a terápicos de semilla, pero es fundamental arrancar con un análisis de patógenos de semilla. Fundamental, saber qué estamos sembrando y en función de la semilla que tengamos, elegir el fungicida adecuado. Después es muy importante llegar al periodo crítico del cultivo con un nivel de enfermedad bajo. Para lograrlo, muchas veces tenemos que estar interviniendo antes de Z37, ¿no? Y en la elección del fungicida, tiene que ver con qué enfermedad vamos a controlar, cuál es el momento fenológico en la que está el cultivo, qué aplicaciones se hicieron previas a la próxima aplicación que estoy definiendo, y recordemos que para evitar las resistencias, lo que son carboxamidas se pueden usar 2 veces solamente en el ciclo del cultivo, y el terápico de semilla cuenta como una, ¿no? Por eso es clave también rotar modos de acción. Bueno, ya con eso terminamos y quedo a las preguntas para lo que necesiten. Rita, Pablo, muchas gracias por las presentaciones. Hay varias preguntas.
Les pido que sean breves porque estamos un poco pasados del tiempo y les voy a hacer preguntas que la pueden responder cualquiera de los dos o complementarlas ambos. Acá hay un par de preguntas que más o menos apuntan a lo mismo, que tiene que ver, dice particularmente en el caso de roya amarilla, ¿sería una alternativa el de manejo de esta enfermedad manejar la fecha de siembra? ¿Hablo yo? No, yo diría que no es una alternativa. Lo que hemos visto en los últimos años, que los ciclos largos, en donde primero aparecen en las siembras tempranas, y los ciclos cortos intermedios normalmente parten de un inocuo inicial mucho más alto, que es el aportado por los largos, y muchas veces son afectados antes. Pero también hay que tener en cuenta que los ciclos largos permanecen más en el lote y los ciclos de reinfección son un poco más altos. Así que yo diría que no es una forma de manejo cambiar fecha de siembra. Ok, Pablo, coincido plenamente con esa opinión. La fecha de siembra, si uno la altera el potencial del cultivo y esa no es la forma de manejar esta enfermedad, ni esta ni otra. En el caso, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué un material susceptible a roya amarillo de la hoja, puede responder distinto en distintos ambientes aún dentro de un mismo año? Distintos ambientes entiendo que son distintas localidades, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo arranco la parte, después te dejo gorrita, que sí. Lo que se ve muy diferente es, por ejemplo, que lo comentaba, hay materiales que, supongamos, en la región 2, o sea, norte de la provincia de Buenos Aires, un poco más al norte, es resistente, y en la zona sudeste es susceptible. Eso hay que tener en cuenta que es un tema racial. Ahora el tema fungicida se lo dejo a Rita. No, por ahí se refiere a lo que hablamos, que a pocos kilómetros no sé si es eso, ¿no? Pero que a pocos kilómetros de distancia veíamos que un mismo material en algún caso había requerido una intervención más temprana y en otro lote requirió una doble intervención, ¿no? Y a veces son con las condiciones climáticas que se dan a pocos kilómetros, que le llovió más, que le llovió menos. Y así nos pasa, que no es biología y por eso hay que estar arriba de los lotes y estar mirándolos y estar atento a cómo evoluciona cada lote. No se aplican todos los lotes en la misma fecha. Tiene cada lote su particularidad por la fecha de siembra, aunque sea la misma variedad, ¿no? Por cómo le llovió, por las horas de rocío que tuvo, y bueno, todas esas cosas hacen que las enfermedades a veces se presenten antes en un lote que en otro, ¿no? Por más que estén a corta distancia, dentro de un mismo barrio, digamos, ¿no? Rita, seguimos con vos. Acá hay una pregunta que involucra trigo y cebada, ambos cultivos, y dice, ¿se podría ampliar el criterio del uso de la secuencia de las carboxamidas, estrovirulinas y triazoles, dependiendo de qué tipo de enfermedad y cuándo aparezca en trigo y en cebada? ¿Podés redondear un poco lo que mostraste? Sí, mira, en cebada, no hablemos mucho de cebada por el cortito tiempo que teníamos, pero en cebada prácticamente tenemos mancha en red, escaldadura, bipolaris y ramularia. Ramularia es la que nos hace elegir el producto, no hay otra, porque no podemos monitorear bien ramularia, porque la confundimos, porque aparece más tarde. Entonces, generalmente tenemos que estar interviniendo en el lote de cebada, en 32, en 30, depende cuando nos lleguen las enfermedades, depende del barrio en el que estemos, y generalmente se elige el producto en función de ramularia. ¿Qué controla ramularia? Básicamente son las carboxamidas, y cuando hablamos de mezclas de triazoles con estrovirulina, los proteoconazoles sabemos que tienen un buen comportamiento. Entonces ahí estoy como más acotada en la toma de decisiones. Después, para lo que es trigo, la secuencia, en realidad estamos pensando en trigo, esto que voy a decir, pensando en lo que es roya estriada y una aparición temprana de esa roya estriada que me llega a niveles que tengo que estar interviniendo para poder llegar a periodo crítico con un nivel bajo de enfermedad, ¿no? Entonces, si se da esa situación, lo que hemos visto que con las aplicaciones de triazoles más estrovirulina, en esa instancia, entre Z31 y 32,
Y después, más adelante, ahí no protegimos todas las hojas, sino lo que hicimos ahí es bajar el nivel de enfermedad, pero la hoja que todavía no está afuera quedó sin proteger. Entonces es muy probable que en Z37, 39, cuando ya tenemos hojas nuevas, haya que volver a intervenir. Entonces, en ese caso, si yo tengo que elegir dónde pongo la bala de plata, dónde pongo el mejor producto, lo voy a poner ahí donde tengo todas las hojas desplegadas. Después también es cierto que si se pasa ese tiempo, porque las condiciones se dieron para que no se me vuelva a infectar el lote en 37, 39 tampoco, 45 y se me infecta en 53, y bueno, por ahí cambio de producto porque ya no voy a necesitar una persistencia tan larga, ¿no? No sé si fui clara. Perfecto. Gracias, Rita. Muchas gracias, Pablo, Rita. Y bueno, seguimos con el evento con Paul. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y María Rita Robledo por acompañarnos en esta edición de A Todo Trigo. Y siguiendo con la programación, primero un par de avisos parroquiales. Estamos teniendo varias preguntas respecto de cuándo van a estar disponibles los videos, si les podemos mandar las presentaciones y demás. Bueno, una vez que termine A Todo Trigo, mañana después del mediodía, vamos a estar trabajando con la gente de Agrositio en la edición de los videos, y el lunes por la mañana, si Dios quiere, tendremos disponibles todo el material de A Todo Trigo 2021 en la misma web por la que están participando ahora vía streaming. Segundo aviso parroquial, les pedimos que usen las preguntas durante las disertaciones, porque si no, cuando llegan hay cierto retraso y que impactan en el sistema, entonces algunas no llegamos a formularlas, además de lo que el tiempo nos presiona para poder cerrar cada uno de los bloques. Tercera cosa, a las 3 de la tarde tenemos vía streaming las presentaciones técnicas de los departamentos de desarrollo de las empresas que nos están acompañando, así que están todos cordialmente invitados a participar de los mismos. Y cuando terminemos con la última charla de la mañana, donde está actualmente el espacio para las preguntas, van a encontrar un menú en el cual van a poder acceder a través del mismo a todos los que son boletines técnicos, catálogos de productos y las mismas presentaciones técnicas a elección, ya no por streaming, sino cada uno va a poder elegir a gusto del consumidor cuál charla técnica quiere ver. Entonces, sin retenerlos más, vamos ahora a ver el tema de la huella de carbono, que va a estar a cargo del ingeniero Bongiovanni, y vamos a pedirle al señor Miguel Cané, presidente de Argentrigo, que lo presente, y le damos la bienvenida a ambos a Todo Trigo 2021. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Federación de Acopiadores por el espacio. Lo mío va a ser muy breve. Al que hay que escuchar es a Rodolfo. Yo solo voy a contar cómo nació la inquietud de conocer la huella de carbono en Argentrigo y qué hicimos. Nos preocupaba conocer el dato de emisión de gases que se generaba dentro de la cadena. Sospechábamos que, dada las características de la producción en la Argentina y de la industrialización, íbamos a encontrarnos con un dato amigable en términos comparativos, y que esto a posteriori nos iba a incentivar para seguir trabajando en bajar estas emisiones, de manera de poder darle una plusvalía al trigo argentino sobre países competidores, digamos. Plusvalía esta que debería derramarse dentro de la cadena y quedar en el país. Es así que nos contactamos con Rodolfo, después de averiguar algunas opciones, vimos con él, digamos, empatía enseguida, y terminamos firmando un acuerdo entre Argentrigo, INTA e INTI para hacerlo. Esto comenzó cuando David Hughes era todavía presidente de Argentrigo, me tocó llevarlo adelante a mí, durante el 2020, ¿no? Los resultados del estudio, que ahora expondrá Rodolfo,
sí efectivamente nos incentivaron a posteriori a trabajar, y lo que estamos haciendo ahora es armando la mesa de trigo en el marco del programa argentino de carbono neutro, que es un programa que están traccionando las bolsas de todo el país. En esta mesa, que van a integrar aproximadamente unas 15 empresas, desde productores, pasando por proveedores de insumos, molinos, exportadores, etcétera, va a estar representada toda la cadena, por supuesto, y estamos en pleno proceso de armado de esta mesa, con alguna vacante todavía, así que de haber interés, los invitamos a contactarse con Argentrigo por este tema. Bueno, ya he pasado mi chivo, entonces lo voy a presentar a Rodolfo, que es un ingeniero agrónomo bien cordobés, que coordina la plataforma de huellas ambientales en el INTA y es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba. Realizó su maestría y su doctorado en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, y actualmente trabaja junto al INTI en el análisis de las huellas ambientales de la cadena de valor de las cadenas de valor de la Argentina. Así que, Rodolfo, todo tuyo, adelante y suerte. Bueno, buen día. Gracias a todos por la invitación. Gracias, Miguel, por la presentación. Un especial agradecimiento a Argentrigo, que gracias a ello es que precisamente este trabajo se pudo hacer. Así que no voy a hablar más de lo que se hizo, sino que voy a mostrar. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Y, bueno, brevemente destacar que este trabajo se hizo junto con el INTI, la ingeniera Leticia Tuninetti, que es especialista en análisis de ciclo de vida, que es la herramienta que nosotros usamos, es la que me acompañó y con quien trabajamos desde hace 10 años. Esta presentación que voy a hacer ahora está disponible en extenso, un poquito más larga de lo que vamos a ver hoy, en el sitio de YouTube, en formato video, y en formato PDF en el sitio de Argentrigo. Bien, como todo trabajo que se hace, siempre está incentivado por algún problema o por alguna oportunidad, ¿no? En este caso, el problema que tenemos nosotros y el motivo por el cual se trabaja tanto en las huellas ambientales es porque hay un cambio climático que se define como una variación persistente del clima que se atribuye, ya sea directa o indirectamente, a la actividad del hombre durante un periodo de tiempo comparable por arriba de lo que es la variabilidad climática natural, ¿no? Esto como para darnos una idea de dónde surge. Surge principalmente desde la revolución industrial, que llevó a un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso produce un efecto invernadero que lleva al calentamiento global, y el calentamiento global genera cambio climático, ¿no? Y nosotros sufrimos de alguna forma esos impactos del cambio climático, y por eso es que hay tanta movida, ya sea para mitigar esos efectos, ya sea para adaptarnos desde el punto de vista genético o de respuesta a las emergencias, adaptarnos a ese cambio climático. Lo importante es, primero, sacar la foto y después tratar de reducir ese impacto que realiza el ser humano, la humanidad, sobre el ambiente. Todo esto está definido en Secretaría de Ambiente. Si alguien quiere profundizar, lo puede hacer en ese vínculo que se muestra abajo. También se ha estudiado en Argentina, y el último informe de hace 2 años atrás, es el tercer informe bienal del sector argentino. Específicamente me refiero al sector de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, que es responsable del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina. La ganadería es responsable del 21,6%, principalmente por el metano que se produce durante la fermentación. La agricultura es responsable del 6,2% del total del país, y el cambio de uso de suelo, llámese deforestación, el 9,4% del total, según lo que se informa por el propio gobierno argentino. Ahora, a nivel mundial, también, por supuesto, vinculado al impacto que tiene cada país, está la producción de alimentos, ¿no? Y dentro de la producción de alimentos tenemos aquellos alimentos de origen animal que tienen el mayor impacto ambiental, la mayor huella de carbono, la carne bovina a causa de la fermentación entérica,
después el resto de los productos de origen animal, y veamos en la parte de abajo, con una huella aproximada de 1 kilo de dióxido de carbono por cada kilo de producto, todo lo que son cereales, oleaginosas de consumo humano, y también las frutas y verduras, ¿no?, que están por debajo de 1 kilo por kilo de producto. Todo esto está disponible a quien le interese profundizar en este tema en bases de datos mundiales, que a su vez hacen una revisión de diferentes trabajos científicos. Quiere decir que toda esta información que estamos visualizando en este momento es toda información científica comprobable. Eso quiere decir científico, que es comprobable y que sigue un método. Todos seguimos el mismo método para este tipo de estudios. Ese método le llamamos huella de carbono. Es uno de los tantos impactos que podemos estudiar con el análisis del ciclo de vida. La huella de carbono mide todos los gases de efecto invernadero, pero los lleva a un solo gas de referencia, que es el dióxido de carbono. Lo importante, además de entender que se trata de un conjunto de gases que se expresa en términos del dióxido de carbono, es que incluye todas las emisiones, tanto directas de la producción, como las indirectas que provienen de la extracción de los recursos, la producción de los insumos, los fertilizantes, los agroquímicos, los impactos que hay en la propia producción, después también el transporte de la distribución hasta que llega al usuario, y después el usuario qué hace con los residuos y cómo se disponen esos residuos en el fin de la vida del producto. Decía yo que toda esta información es de tipo científica, quiere decir que está estandarizado, y los principales estándares son las normas ISO 14040, que es la que habla del análisis del ciclo de vida, que vemos acá destacado en verde, y la norma ISO 14067, que es específica sobre la huella de carbono de productos, ¿no? Entonces estamos hablando acá de huella de carbono de productos, y lo que estamos diciendo es que hay estándares ya como estas normas que son aceptadas mundialmente. No son los únicos estándares, hay otros. Por ejemplo, hay una institución similar al IRAM de nuestro país, que es EnvironDec, que tienen un sistema de declaración ambiental de producto, y en este caso también nosotros seguimos las recomendaciones que hace esta institución privada. Lo que seguimos fue las declaraciones específicas para productos arables, que es la que se usó para estudiar el impacto del grano de trigo, también la de productos de la molienda, que es la que se estudió o la que se siguió para el estudio de la harina, y el estudio de la pasta seca, que se usó para la pasta tipo espagueti, que también le hicimos la huella de carbono. Adicionalmente, hay cuestiones que las normas no las dicen, son cuestiones muy específicas, muy puntuales, y hay que sacarlas del panel intergubernamental de cambio climático, que tiene una serie de recomendaciones, de fórmulas o ecuaciones, digamos, que hay que usar para cada caso, y acá está el lugar de donde se obtienen estas ecuaciones, ¿no? Este es el ajuste 2019, o sea, la publicación 2019 de estas normas del IPCC. Bueno, como les decía, ahora voy a mostrar los resultados de la huella de carbono de toda la cadena del trigo, incluyendo los productos más emblemáticos, que se pudo hacer gracias a este convenio con Argentrigo y con el INTI. Y lo que nosotros hacemos es, como cuando estudiamos la huella de carbono de un producto, especificamos de qué producto se trata, ¿no? Y acá concretamente analizamos 1 tonelada de grano en la puerta del campo, esa misma tonelada de grano pero puesta en el puerto de exportación, es decir, transportada. Después, 1 kilo de harina en el cliente del molino harinero y 1 kilo de pasta seca en el cliente también del molino fideero. Todo esto comenzó gracias también a la colaboración que tuvimos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que nos pudo brindar información de su base de datos correspondiente a la campaña 2019-2020 en estas 16 zonas productoras de trigo de todo el país. A su vez, cada zona, bueno, este es un pantallazo nada más de cómo viene la base de datos. La base de datos viene con 16 zonas productoras y a su vez dentro de cada zona niveles de adopción de tecnología. Ya la ingeniera Sofía Gallo presentó esta mañana algunos resultados preliminares que tienen que ver con los niveles tecnológicos. Pero básicamente, esos niveles tecnológicos, nosotros los fuimos procesando, los fuimos organizando, y también sacamos información de otras fuentes, como ser del INTA, de la revista Márgenes Agropecuarios, para el cálculo de combustible. Acá tenemos la diferencia de consumo entre siembra directa y labranza convencional,
que esto fue una corrección que tuvimos que hacer a posteriori, gracias a los consejos de los colegas de APRESID, que nos recomendaron que usáramos estos valores ajustados, y en base a eso hicimos el estudio de la huella de carbono. Yo les comentaba que hay una serie de ecuaciones del IPCC, no voy a ir cada una en detalle de estas ecuaciones, pero simplemente mostrarle que hay ecuaciones que se refieren a los residuos de cosecha, y dentro de ello, digamos que es la parte de la dinámica del carbono que hay en un cultivo de tipo anual, como es el trigo, hay emisiones de tipo directa y de tipo indirecta, ¿no? Quien quiera fijarse en los detalles de estas ecuaciones, hay que entrar simplemente al sitio del IPCC. Lo mismo para los fertilizantes. Nosotros consideramos las recomendaciones o la norma, tanto de IRAM, ISO y del IPCC, sobre los efectos que tiene el fertilizante sintético en cuanto a las emisiones directas, ya sea por lixiviación o por escorrentía. Todo esto también se tiene en cuenta, lo mismo que la volatilización. Según el tipo de fertilizante hay ecuaciones que se aplican, y como podemos ver aquí, el impacto es básicamente mayor. No hay, por ejemplo, lixiviación, salvo en zonas que son húmedas, que son las zonas menos representativas de la producción de trigo. Cuando llevamos ese producto calculado en la puerta del campo, lo llevamos con una distancia representativa hasta el puerto de exportación, vemos que el promedio ponderado es de 202,4 kilómetros de transporte en un flete convencional, flete de trigo. De esta forma llegamos al valor que nosotros decimos, bueno, esto es el impacto, esta es la huella de carbono del trigo en la puerta del campo. Cada tonelada de trigo producida genera o emite o tiene una huella de carbono de 148,5 kilos de dióxido de carbono por tonelada de trigo. Si la llevamos hacia el puerto, se suman 37,9 kilos de dióxido de carbono, con lo cual finalizamos en ese producto ya para exportación con una huella de 186,4 kilos por tonelada. Acá abajo podemos ver cuáles son los principales componentes de la huella de carbono. Les llamamos puntos críticos, hotspots en inglés. Vemos que, por ejemplo, el 33% de esta huella de carbono se debe a los propios residuos que genera el cultivo de trigo. Si sumamos las emisiones de la fertilización, que es el 19%, con el 14% de la producción de fertilizante, bueno, ahí tenemos también otro 33%. Es decir, que un tercio es por el propio cultivo, un tercio es por los fertilizantes, y después tenemos el consumo de gasoil como otro punto crítico interesante en la producción de trigo. Aquí el gasoil que estamos tomando como referente es el que proviene del promedio ponderado de los diferentes niveles tecnológicos que nos informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si nosotros tomamos a la derecha la última columna y vemos el porcentaje que representa en el trigo que está en el puerto, bueno, fíjense, por ejemplo, que el transporte desde el campo hacia el puerto es responsable de un 20% de la huella final, y así con el resto de los componentes. Visto esa información en un formato de barras, un gráfico de barras, es exactamente la misma información, pero aquí se puede visualizar cuáles son aquellos impactos que tienen mayor peso sobre la huella final. Estos 148,5 son los kilos de dióxido de carbono equivalente en el campo, y cuando los llevamos hacia el puerto se transforman en 186, Bien, yo les decía que eso varía por nivel tecnológico, y acá podemos ver que en un nivel tecnológico bajo, que quiere decir que tiene no solamente bajo uso de insumos, sino también tiene bajo rendimiento, el rendimiento es menor, pero la huella es superior. ¿Cuánto superior? Y bueno, un nivel tecnológico bajo tiene una huella un 16% superior al promedio, mientras que un nivel tecnológico alto tiene una huella que, bueno, es apenas un 1% inferior al promedio de la huella de carbono global. Estos son los 3 niveles tecnológicos evaluados. Si uno lo mira en todo el país, podemos ver que hay regiones productoras, por ejemplo, la región número 6, Núcleo Norte, que tiene una huella un 16% superior
al promedio del país. Y hay otras zonas productoras, por ejemplo, la zona 2, NEA Este, que tiene un impacto 23% inferior. Cuando uno se pone a revisar a qué se deben estas diferencias, en algunos casos se deben, por ejemplo, a un menor uso de agroquímicos, un menor uso de fertilizantes, y en otros casos se debe a un mayor rendimiento del cultivo. Usualmente la huella de carbono es inversamente proporcional al rendimiento. Cuanto mayor es el rendimiento, menor es la huella de carbono. Bien, cuando uno lo compara con diferentes estudios a nivel internacional, el estudio más representativo, si se quiere, a nivel mundial de la huella de carbono del trigo es el de Barilla, ¿no? Entonces, no tomando la pasta, sino tomando el trigo producido por Barilla, fíjense que el que toma como referencia Barilla a nivel producido, trigo producido en Italia, tiene una huella de 409, es el doble de la que tenemos en Argentina. Y si toma el trigo que está destinado a exportación, trigo italiano, pero destinado a exportación, tiene una huella de 422 kilos de dióxido de carbono por tonelada. Estamos hablando también más del doble de la huella encontrada en Argentina. Bien, dejemos el trigo a campo, pasemos a un producto representativo que es la pasta seca. La huella de carbono de la pasta seca incluye una serie de fases, desde que llega, digamos, el trigo desde el campo, pasa por toda la limpieza, el reposo, pasa por la etapa de molienda, posteriormente el proceso de elaboración de la pasta propiamente dicha, desde que se mezcla con el agua, fría, caliente, se consume energía eléctrica que tiene su propio impacto, su propia huella, y de ese proceso salen dos líneas, la de pasta larga o la de pasta corta. Nosotros analizamos la pasta larga, pero en definitiva es válido este trabajo también para la pasta corta. El impacto ambiental que nosotros encontramos para esa pasta seca representativa es de 543 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilo, o lo que es lo mismo, ¿no? 0,543 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de pasta seca. Esto, mirado a nivel comparativo, es en general un tercio, un 33% por debajo del valor publicado por Barilla. Hay una serie de eslabones en los cuales somos más eficientes, en el transporte, por ejemplo, en el trigo propiamente dicho, como ya vimos, pero hay algunos otros en los cuales no somos tan eficientes, que es en el tema del packaging y en el uso de los pallets. A pesar de que este molino fideero recicla y tiene más de un uso los pallets utilizados, sin embargo, tiene un impacto superior al informado por Barilla. A nivel general, decíamos que el valor a quedarnos en la memoria debe ser este. El impacto que tiene nuestra pasta producida en Argentina tiene un impacto inferior al informado por Barilla. También hicimos el estudio de la harina de trigo, otro de los productos representativos de la cadena, y en ese caso el impacto fue de 345 gramos de dióxido de carbono por kilo de harina. Cuando hablamos de harina, estamos hablando de un producto ya terminado que va directo para panificación. Y para cerrar un poco esta presentación, quiero reflexionar sobre el valor agregado. Hay muchas formas de valor agregado. Una de ellas es que sea intrínseco en el producto, ¿no? Es lo que se busca, que un producto sea intrínsecamente más valioso. Hay otras formas de agregar valor, como por ejemplo reducir la cadena de comercialización, disminuir la cantidad de eslabones en el comercio. Y el que quiero reflexionar ahora es el ambiental. El ambiental es el valor agregado que se obtiene a partir de poner en evidencia la adopción de métodos que satisfacen la preocupación de los consumidores. ¿Qué consumidores? Estos consumidores que responden al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que buscan productos que tienen menor impacto ambiental. Ajá, ¿y eso cómo se traduce en el mercado que nos toca a nosotros? Veamos, por ejemplo, los productos que se venden ya en Estados Unidos, que tomamos como referencia, los productos convencionales, como un paquete de pan lactal, que se vende 85 centavos de dólar en los supermercados Aldi. Quienes hayan visitado estos supermercados sabrán que son supermercados más bien destinados a un poder adquisitivo bajo. Los 85 centavos de dólar es un producto sumamente asequible. En ese mismo supermercado se vende el pan
producido con harina, no solamente de bajo impacto ambiental, sino que es harina carbono cero. Y vemos que el precio pasó de 85 centavos el paquete a $3,49. Siempre hablando de un supermercado que está destinado a un nivel adquisitivo más bien bajo. Pero el precio que estamos viendo es un 310% superior. Bien, eso todavía no está en Argentina. Esto simplemente lo pongo a nivel de reflexión, a nivel, digamos, de aspiracional. Y a eso esperamos, o eso aspiramos, en ampliar este estudio a través del Programa Argentino de Carbono Neutro, que está de alguna forma impulsado por las bolsas de cereales de Argentina, que está el sitio de este programa, y en este programa esperamos ampliar y hacer disponible todo este tipo de estudios para que todas las empresas puedan llegar a esta aspiración de lograr bajas emisiones, bajo impacto, y eventualmente llegar al carbono neutro. Bueno, en nombre mío y de la ingeniera Tuninetti, del INTI, les agradezco y bueno, según los organizadores dispongan, quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Y estamos chequeando a ver si estamos con alguna pregunta, que creo que llegó una. Terminaste medio de sopetón y nos agarraste medio desacomodados. Segundito y ya estamos, Rodolfo. Y dijeron que fuera breve, así que fui Sí, breve. no, impecable, lo tuyo impecable. ¿Cuáles son los otros gases que impactan en el cambio climático, además del dióxido de carbono, y que se incluyen en el índice equivalente dióxido? Sí, no los tengo ahora en la memoria, pero bueno, los más importantes son el nitroso, el metano. El nitroso tiene un impacto que equivale a 300, ¿no? Entonces, cada vez, por más que la emisión de óxido nitroso, por ejemplo, sea muy baja, pero ese valor, piense que hay que multiplicarlo por 300 para poder llegar a un valor equivalente al dióxido de carbono. El metano, que es el gas que produce la fermentación entérica, tiene una equivalencia de 30. Así que por más que a lo mejor las vacas no emitan tanto, pero bueno, el metano tiene un valor de 30 en la huella de carbono. Y así hay los 5 primeros gases son bueno, el dióxido de carbono, el metano, el nitroso. Hay otros gases que tienen un menor impacto, pero toda la serie de gases que se emiten, el conjunto de gases que se emiten, se llevan a su valor equivalente a dióxido de carbono, y todo eso lo hacemos mediante un procesamiento, mediante una base de datos de esos gases que tenemos, que a su vez están basados en lo que hace el IPCC, ¿no? Toda esa metodología forma parte de las ecuaciones del IPCC. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No sé si Miguel todavía estás adentro del Zoom, como para hacer unas palabras de cierre y agradecimiento a Rodolfo, y después tomo yo la posta para cerrar y decir un par de parroquiales. Gracias. Bueno, no, yo nada, sigo con el comentario de Rodolfo. No le creyeron que iba a ser breve, evidentemente, porque los agarró. Bueno, la verdad que fuiste breve, conciso y contundente. Muchas gracias y gracias de vuelta por el espacio que nos dieron acá. A los que quieran profundizar este estudio, recuerden que está disponible en el sitio de Argentrigo, también está nuestro email, nos pueden escribir, tanto Leticia, que es del INTI, como yo, que soy del INTA. Leticia se ocupa más de la parte industrial, yo más de la parte de producción primaria, y bueno, todo esto está hecho en base a normativas estandarizadas, con lo cual, de alguna forma, nosotros no estamos creando un nuevo sistema, una nueva metodología de medición y de cálculo, sino que nos estamos basando en estándares disponibles públicamente para todo aquel que quiera revisar el método y ponerse en contacto si hay alguna duda en el trabajo realizado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Miguel Cané y Argentrigo, por este aporte en el temario de A Todo Trigo 2021. Y como les recordaba,
Vamos a tener los videos de todo este A Todo Trigo, que todavía no terminó, a partir del día lunes que viene, en la misma página, en el mismo sitio, atodotrigo.com.ar. Las presentaciones técnicas del Departamento de Desarrollo de las empresas que nos auspician van a estar vía streaming a partir de las 3 de la tarde, y cuando yo termine de hablar, donde tienen el espacio para las preguntas, van a tener el menú para acceder a los videos, a elección de ustedes, a los catálogos de las empresas y a los boletines técnicos que nos están ofreciendo en formato de PDF. Sin más que contarles y agradecerles su participación, los esperamos puntualmente mañana, 8:30 de la mañana, para seguir con la última parte de protección de cultivos, antes de pasar a economía y la visión de los mercados y el cierre con Jorge González Montaner. La parte de protección de cultivos va a estar focalizada en el tema de malezas con el ingeniero Víctor Juan. Muchísimas gracias a todos, gracias por su compañía, su participación y el apoyo a A Todo Trigo 2021 con su lema de que crecer es el camino. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.